Los servicios informativos de Radio Andújar les ofrecen el sonido de un año. Hola, ¿qué tal? Saludos. Gracias, como siempre, por su compañía, gracias por su fidelidad y por ser fieles a esta cita con la información especial en Radio Andújar. Y decimos especial porque vamos a ofrecerles a continuación lo que hace ya 37 años llamamos el sonido de un año, el resumen informativo de los temas que bajo nuestro punto de vista han caracterizado el año que cerramos, en este caso el 2025. 37 años que de manera ininterrumpida, desde 1988, hemos acudido a esta cita con la información más destacada vivida en nuestra ciudad. Somos el único medio local que hemos hecho esto de manera ininterrumpida desde ese año. Creemos que es el compromiso con Andújar y así lo vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, les ofrecemos a partir de ahora unas pinceladas de algunos de esos acontecimientos que han caracterizado el año que cerramos, en este caso el 2025. Y como siempre lo vamos a hacer pues abriendo con nuestra editorial Fuente Sorda, otro espacio de opinión que ininterrumpidamente les venimos ofreciendo de igual manera desde hace ya 37 años, día tras día, de lunes a viernes, abriendo nuestros informativos. Nuestro compañero Juan Parras coordina, dirige y presenta Fuente Sorda. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Informativamente ponemos punto y final a 2025. Según hemos ido recuperando los acontecimientos más importantes que ha vivido nuestra ciudad a lo largo de este ejercicio, comprobamos que no han sido muchos, pero sí importantes y trascendentes. La sanidad, la planta de biogás y metano que pretenden construir en nuestro término municipal, el parque fluvial en el que actualmente se trabaja y la A311, nuestra carretera más utilizada para el enfrentamiento político. Entrando en detalle, la sanidad porque finalmente hemos sido conscientes, a decir de los partidos políticos denunciantes, de que el Hospital Alto Guadalquivir se nos va al garete, es decir, que han sido miles las quejas y otras tantas personas las que han salido a la calle manifestando su descontento y anunciando decisiones más drásticas en caso de que la dirección del centro médico no atendiera sus demandas de especialistas en número suficiente para evitar las largas esperas que están soportando desde hace unos años. En cuanto a la planta de biogás y metano, de la que tuvimos noticias en pleno estío, justo cuando la mitad de nosotros disfrutábamos de las vacaciones de verano y con fecha de caducidad el 7 de septiembre, en mitad de la feria. Solo sabemos que el ayuntamiento aún no se ha pronunciado sobre el sí o el no que tenga previsto anunciar y que enfrente, y no precisamente solos, porque les acompañan miles de ciudadanos, la asociación que se ha creado exclusivamente con este fin, es decir, los que están en contra de este proyecto. El futuro es incierto, que nadie lo dude, porque mientras otros ayuntamientos, la mayoría en realidad, en donde estaba prevista la construcción de esta planta, sus alcaldes han firmado un comunicado en el que rechazan por completo esta construcción, y eso sí, antes, y este detalle les califica y les honra, han querido conocer de primera mano la realidad de estas plantas visitándolas, pero no la que las empresas responsables de ellas quieren que vean, que son las instaladas en Italia, sino las que tenían más cerca. No han necesitado de más consejos ni asesores, porque su respuesta se resolvió en cuanto se acercaron a las poblaciones en donde están ubicadas. No, no y no, y punto. Con respecto a la A311, a la que por cierto estos días le están cubriendo con una capa asfáltica que vendrá a facilitar el viaje a los usuarios, pues según se mire, porque sabemos que se ha decidido la licitación del proyecto del resto de la carretera, pero también sabemos que será como mínimo 2 años para conocer la empresa a la que se le adjudicará la obra, que, miren por dónde, coincide con las elecciones municipales de 2027. Quizás sea solo eso, coincidencia, pero el tufillo que emana no anuncia precisamente urgencia. Por otra parte, el hecho de que coincida
Con la licitación de la A306, la vía que discurre entre el Carpio y Torredonjimeno, nos lleva a la misma conclusión. Por supuesto, la petición de los ayuntamientos, por lo que pasa esta carretera y la A311, de convertirla en autovía, queda para los anales de la historia, porque intención no tienen. Finalmente, los proyectos para los que nuestro ayuntamiento ha recibido fondos edil y del gobierno central y que permitirán la mejora y rehabilitación, por ejemplo, del puente romano y del polígono de la estación, la construcción de viviendas sociales en la verbena y la fachada sur de la ciudad, en donde se incluye el segundo pabellón ferial. De entre las condiciones que exigen estos fondos, que al menos un 20% de los proyectos financiados estén ejecutados en 2027. La Casa de Lecijano e Innovandújar son dos compromisos de los que no sabemos nada, aunque en el caso de la emblemática casa todo indica que está a punto de ser acabada. De Innovandújar poco sabemos y poco podemos decirles, por tanto, que ustedes no sepan, porque de lejos viene la desgana o la impotencia de los diferentes gobiernos hemos demostrado con respecto a terrenos tan valiosos como los de la Recta del Sotillo. Por todo esto, señoras y señores, el resumen del año que ahora escucharán lo valoramos muy positivamente, ya que les permitirá recuperar lo que en su momento fue una noticia importante y que el tiempo había borrado de su memoria. La redacción de informativos de Radio Andújar, como viene haciendo desde 1988, ha seleccionado lo más destacado de todos los acontecimientos que hemos compartido a lo largo de 2025 y se los ofrece resumidos para su mejor comprensión. El trabajo lo ha dirigido nuestra compañera Paqui Esteban, a la que felicitamos públicamente y agradecemos trabajo tan pormenorizado. Dicho todo esto, señoras y señores, feliz año nuevo a todas y todos. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. El sonido de un año. Bien, pues comenzamos este recorrido por la información destacada de 2025. Volvemos a decirle noticias que bajo nuestro punto de vista han caracterizado el año que despedimos. Un año que nos sorprendía, y lo hacía, pero bastante, con un apagón histórico que dejó sin luz, recordarán, a España, Portugal, parte del sur de Francia, y que en Andújar además nos cogió en plena romería, la vuelta de las carretas, la vuelta de las caballerías y de la cofradía, y cuya entrada, también lo recordarán, y si no, para eso estamos, para refrescarlo, se suspendió. Lo anunciaba el alcalde, se trataba de evitar problemas por la falta total de energía. El objetivo fundamental era que cuando se hiciese la noche no hubiese personas en la calle, puesto que no había comunicaciones, cualquier incidencia, cualquier caída, cualquier accidente no se podía comunicar ni a los servicios de sanidad, ni a policía, ni cuerpos de seguridad, no se podía comunicar. Por tanto, al llegar la noche había que informar a toda la población que no hubiese nadie en las calles. Y por supuesto, para eso la cofradía matriz no podía hacer su entrada en Andújar, porque eso implicaba que había un gran número de personas en la calle y también se invitaba a los ciudadanos a salir a la calle. Por tanto, eso era un riesgo enorme para cualquier persona y personas mayores. Y vaya sustillo que tenían en el cuerpo los romeros a su vuelta, que no sabían muy bien qué es lo que estaba pasando. Claro, allí estaba todo el mundo viviendo la fiesta y según iban acercándose a la ciudad, veían que todo estaba oscuro, como que no encontraban Andújar. ¿Cómo se iban a imaginar que había un apagón genérico? No solamente en Andújar, sino de este calibre que antes le decíamos. Desde luego, acontecimiento histórico que vivimos de una manera muy particular. Y ha sido el año de la aparición de restos arqueológicos en el entorno de La Parrilla, zona de los Villares, un viaducto que emergió de entre trabajos para la instalación de placas solares y del que luego parece que se sumergió y nunca hemos sabido nada más. ¿Qué ha pasado? ¿Se va a rescatar? ¿No se va a rescatar? ¿Se ha tapado? ¿No se ha tapado? ¿Se está investigando? ¿No se está investigando? No se nos ha comunicado nada por el momento. Ha sido también el año para hablar de las bondades de nuestro parque natural en medio de otro susto en forma de incendio. Recordarán, en el Peñón del Tamujar, junto al embalse del Jándula, otra vez nos hemos escapado de algo inmensamente gordo como se ha vivido en otros puntos de España. Recordamos también que ha sido el año que Andújar albergara el primer torneo internacional de ajedrez Lince Andújar Chess Open, que reunió en nuestra ciudad a 150 jugadores de 26 países.
y que dejó como campeón al mexicano José Eduardo Martínez. Y el año también en el que dimitió la concejala del equipo de gobierno Almudena García, dando paso a María Martín Moré, que asumiría todas las áreas de su compañera saliente, salvo la de seguridad ciudadana y movilidad, que pasaron a ser responsabilidad de Manolo González Mezquita, por cierto, al concejal que todos conocemos como Manolo Mezquita, pero que en realidad su nombre completo es Manolo González Mezquita, quien, por cierto, se encontró nada más a asumir su cargo de concejal, nuevo concejal de este área, con la papeleta del mal uso que muchas personas usuarias del monopatín hacen del mismo. Una papeleta que le ha llevado prácticamente a que el ayuntamiento se decida a adoptar una serie de medidas ante los atropellos que se han producido, algunos de ellos de mucha gravedad, y que ha tenido que hacer reaccionar al ayuntamiento, que ya hacían un bando de la alcaldía allá por el año 2024, pero parece ser que hay muchas personas usuarias de los monopatines o que no lo conocen o que no alcanzan a saber, se habían puesto o se habían hecho tiene el uso correcto de los mismos y acatar las normas. Nos decía prácticamente al cierre de la elaboración de este informativo el concejal del área que en unas 3 semanas se habían puesto unas 60 denuncias por el uso incorrecto de los monopatines, por no cumplir las normas, y además con medidas sancionadoras que iban pues prácticamente en torno a los 200 euros. Pero más allá de esto, anunciaba el concejal que el ayuntamiento, a lo que antes hemos indicado del bando de la alcaldía, va a adoptar medidas informativas y sancionadoras y va a haber novedades al inicio del año. Las personas que utilizan este tipo de patinetes, o principalmente patinetes, pues tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, tendrán obligación de llevar una chapa identificativa, como todo el mundo conoce matrícula, pero bueno, más bien es una identificación del patinete para poder identificarlo. A la misma vez también tendrán que estar registrados en la DGT, que eso viene a posteriori, conjuntamente al año 2027, y en el que esperamos pues que la ciudadanía pues también apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos que utilicen este tipo de patinetes, a la responsabilidad a llevar un carácter cívico, a cumplir las normas de circulación, a cumplir las normas de tráfico. El sonido de un año. Pero 2025 también nos ha mostrado la cara de las epidemias, dejándonos multitud de casos de gripe en todo el país, y algo que ha preocupado mucho al sector sanitario. También que nuestra ciudad esté entre las de alto riesgo por el virus del Nilo. Ha sido el año, ya que decimos en muchas ocasiones que si no se hace nada por el patrimonio, que si dejamos que se nos vayan muchos edificios o casas emblemáticas de Andújar, bueno, pues ha sido el año de la firma de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y los herederos de Francisco Sáez de Tejada, a través del cual se va a destinar una subvención para la conservación de la casa Sáez de Tejada, un inmueble de gran valor histórico. Dentro de este acuerdo, la familia Sáez de Tejada autoriza la realización en la casa de una serie de actividades en las que podemos participar, de divulgación patrimonial, que eso va a permitir a la ciudadanía conocer más pues la vivienda y conocer la figura de la escritora andujareña Francisca Cristina Sáez de Tejada y Orti, a quien conocemos más por el seudónimo con el que firmaba sus escritos, Gracián Quijano. Bueno, también ha sido el año en el que se celebró un pleno que aprobaba una financiación esperadísima para climatizar por fin el teatro. Un teatro que abrió hace ya mucho tiempo con ese gran defecto de forma, con el tema de la climatización que hemos ido arrastrando durante todo este tiempo y que nos ha hecho pasar mucho calor en verano porque aquello no enfriaba y mucho frío en invierno porque aquello no calentaba. Bueno, pues ahora parece que se va a arreglar toda la climatización y se está, pues aprovechando para darle, si nos permiten la palabra, un charipeo a la recepción, a la entrada, que según nos dicen va a cambiar totalmente. De hecho, el pleno extraordinario de los presupuestos 2026 ya ha incluido una partida que se ha aprobado para el arreglo de esta entrada del hall del teatro, que parece
parece ser va a experimentar pues un cambio importante. A diciembre siguen las obras en el teatro, que está cerrado, y esto obliga a la externalización de los actos pues que se han venido celebrando allí. Ello ha motivado que no haya ningún tipo de espectáculo teatral o musical que ha caracterizado también las actividades en la Navidad, porque no hay un teatro pues que en Andújar pudiera albergar este tipo de espectáculos que requieren unas dimensiones del escenario, unas alturas concretas para la tramoya y los decorados, en fin, que estamos un poquito en plan descanso hasta que terminen las obras del teatro, y por eso aquellos que sí se pueden celebrar, actos que se puedan celebrar en otros lugares de Andújar que se prestan a colaborar con el ayuntamiento, pues se realizan en esos sitios, externalizando, como decimos, los actos municipales. El caso de la Gala del Deporte, que se ha llevado a los salones de Safa en el 40 aniversario ya, 40 edición de este evento deportivo que premia a los mejores. Bueno, no nos olvidamos que con la llegada de la primavera, el 20 de marzo se iniciaron las obras de remodelación de la piscina cubierta, 700.000 euros en una iniciativa municipal que contaba también, por cierto, con la aportación de los fondos europeos. El 40% lo ponía el ayuntamiento y el 60% de los fondos Next Generation, y así nos lo recordaba el alcalde. Esto era un grito a voces, esto era una demanda importantísima de la ciudad de Andújar, de una piscina que se utiliza, de una instalación que se utiliza por más de 1.200 usuarios con picos muy importantes, y por tanto necesitaba una reforma, y era uno de nuestros compromisos y de nuestras prioridades, ya que se estaba cayendo parte de la techumbre, de techumbre exterior en los alrededores de lo que es el vaso, y estaba en muy malas condiciones. Unas obras necesitadas, decía el alcalde, y efectivamente, un final de obras que, por cierto, se anunciaron para junio y que no concluyeron hasta bien pasado el verano, provocando muchas molestias a personas usuarias de la piscina, también a clubes de natación, pues que tuvieron que buscar otras piscinas, incluso en otras localidades, para poder continuar con su actividad y con sus entrenamientos. Servicios informativos de Radio Andújar. Seguimos contándoles cosas de 2025. En el especial de abril, además del apagón, bueno, pues hemos vivido otras cosas muy interesantes, ¿no? Ha sido una Semana Santa que ha venido también cargada de actividades, pero en el entorno a la romería, junto al apagón, destacaba el Plan del Cerro o la polémica que seguía manteniendo el Cuerpo de Bomberos con el ayuntamiento. Un nuevo plante de los bomberos reivindicando mejoras económicas que, decía el alcalde, ya estaban más que satisfechas. En cuanto al dispositivo de bomberos, hay unas gratificaciones que están acordadas por pleno para 2 años, el año pasado y por la estancia en el santuario cobran 1.600 euros. Cualquier trabajador en Andújar, para ganar menos, tiene que trabajar un mes, un montón de horas, mañana y tarde. Con lo cual, creo que se tiene que reconocer ese esfuerzo que hacen los funcionarios, y ya se reconocen esos acuerdos que hay de pleno, pero no se puede ir a por todas. No se puede estar en el santuario diciendo que en mi tiempo libre voy allí 24 horas y cobro 40 euros cada hora. Con colectivos como la policía local o los bomberos, ¿cómo están las relaciones? Excelente. Porque los bomberos se siguen quejando de que no les falta plantilla y que no le hacen Bueno, caso. Los bomberos tienen la misma plantilla que tenían en 2015 cuando yo me fui. Cuando yo me fui en 2015 de concejal de personal, tenían exactamente la misma plantilla. Durante 8 años han tenido la misma plantilla. Y ahora es verdad que ellos quieren que hace falta plantilla. Claro que hace falta. Claro que hace falta plantilla, en eso estamos. Pero el planeamiento urbanístico y las plantillas municipales se tardó un tiempo. Los bomberos no lo han visto igual y ha vuelto a ser un año también de encontronazos entre los profesionales del parque de bomberos y el ayuntamiento, porque los bomberos sostienen que faltan efectivos y que en cualquier momento puede ocurrir una desgracia. Pues nada, como viene siendo habitual, los mismos 3 intervinientes que componen la dotación mínima del parque y que están de guardia tienen que intervenir en varios siniestros, en concreto 3, pero con la particularidad, que no es tan particularidad ya, porque viene siendo habitual, que estos siniestros se superponen y nos vemos sobrepasados por las intervenciones que tenemos que atender. Estamos sometidos a mucho estrés y a mucho esfuerzo. Reivindicamos, por favor, que incrementen la plantilla, porque al final vamos a sufrir una desgracia y esto no puede seguir así.
Problemática de los bomberos que al cierre del ejercicio 2025 se mantiene. Pero en fin, hay que seguir avanzando. Si algo tuvo también de destacado prácticamente en el Ecuador de 2025 fueron las valoraciones justamente del Ecuador de la legislatura. Los 2 años de gobierno en mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Andújar de la mano de Francisco Carmona Limón. Y gracias a esa gestión, yo diría y afirmo que hemos tenido el mejor balance económico de la historia del Ayuntamiento. Hemos aprobado en 2024 y 2025 las ordenanzas fiscales más sociales de la historia del Ayuntamiento de Andújar. El periodo medio de pago durante 2024 ha sido de 6,9 días, el más bajo de la historia y, podríamos decir, quizás de los más bajos que pueda haber. Como suele ocurrir en estos casos, el grupo que gobierna lo ve todo bueno, buenísimo, precioso, preciosísimo y una gestión excelente. Esto ha ocurrido ahora y ha ocurrido siempre, con cualquier formación política. Y también ha ocurrido siempre con cualquier formación política que se sienta en el banquillo de la oposición, no verlo todo tan positivo. Es el caso de Izquierda Unida Podemos con Andújar. Su portavoz, Juan Francisco Cazalilla, le recordaba al alcalde que con la legislatura en la que él formó parte del gobierno, con el Partido Socialista, Izquierda Unida Podemos, Partido Socialista, los populares presentaron 11 enmiendas a los presupuestos que presentó entonces el equipo de gobierno. Y entiende Cazalilla que esas enmiendas que presentó el Partido Popular deberían de dejar verse en sus presupuestos ahora que gobiernan. De las 11 enmiendas que el Partido Popular presentó a los últimos presupuestos que conformamos el equipo de gobierno anterior del Partido Socialista y de Izquierda Unida, de las 11 solo cumplían en el presupuesto actual 2 de ellas. Por lo tanto, si antes exigía 11 medidas, 11 propuestas, en los presupuestos de otro gobierno, lo más lógico, lo más normal, lo más coherente es que esas 11 enmiendas, esas 11 iniciativas las recojas en todos y cada uno de los presupuestos que presentas durante tu mandato. También se refirió en el balance de legislatura a la andalucista Encarna Camacho a la parte económica que defiende el equipo de gobierno, porque decía la andalucista que no estaba viendo el pueblo cómo repercutía en el mismo el superávit del que hablaba el alcalde. Con respecto al tema de los millones que hay en caja y el superávit, que él nos dice tanto en la entrevista que ustedes le han hecho, pues nosotros no vemos que, a pesar de la subida de impuestos, esto se repercuta en mejoras en nuestras calles, ni tampoco más limpieza, ni nuevos proyectos de empleo, ni más policía local por las calles, y en fin, tendrán mucho dinero, pero no tienen un plan, y tendrán mucho dinero, pero es que no ejecutan ni su propio presupuesto. Pero hubo más balances, el que hacía la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Andújar, María Peinado, que decía que el alcalde sacaba mucho pecho de cosas que no le correspondían. Con las obras e inversiones de las que Carmona Limón, nuestro alcalde, saca pecho, el Palacio de Lecijano, la muralla, la ampliación del Hospital Alto Guadalquivir, la comisaría de policía, el molino de la Aceña, etcétera, cuando algunas son continuación de legislaturas anteriores, o el dinero viene de la Junta de Andalucía, o, lo que es peor, se quedan simplemente en el titular del periódico o la publicación. A este mismo aspecto se refirió el partido mayoritario de la oposición, el Partido Socialista. Su portavoz, Manuel Vázquez, diría justamente eso, que no tenía el Partido Popular ningún proyecto propio. A este ritmo, el PP, con el señor Carmona a la cabeza, pasará a la historia de nuestra ciudad por haber sido el gobierno que no ha impulsado ni un solo proyecto propio que sea de calado y que sea digno de recordar para nuestra ciudad. 2 años donde más que un gobierno, lo que ha habido es un auténtico desgobierno y donde únicamente se han limitado a culminar las actuaciones que el PSOE durante su mandato dejó planificadas y además, en muchísimos casos, dejó iniciadas. Ya les decíamos, puntos de vista diferentes de la gestión del gobierno. Depende de quién gobierna, se ve de una manera, y de quién está en la oposición, pues se ve de otra. Algo que no es ninguna novedad. Y se lo aseguramos en base a los 37 informativos, resumen del año, que llevamos haciendo desde 1988, analizando cómo se posicionan los grupos en torno, por ejemplo, a las cuentas municipales. Bueno, del ejercicio 2025 también recordaremos que se pasó de puntillas por Innova Andújar, que ha sido del proyecto
¿dónde está la realidad del mismo en 2025? Nada de nada, lo único que hemos escuchado es decir al alcalde que si está todo retrasado ha sido culpa del anterior equipo de gobierno porque le caducaban los expedientes, algo que no gustó en absoluto al anterior alcalde, Pedro Luis Rodríguez, que diría que eso no era verdad. Totalmente falso. Estamos acostumbrados a que el señor Carmona no diga la verdad o diga medias verdades. A nosotros, al Ayuntamiento de Andújar, no le caducó ningún expediente. Los expedientes caducaban porque la Junta de Andalucía lo único que hacía era torpedear y si tenía que responder en un mes, tardaba 5 meses en responder. Pedíamos lo que eran los informes sectoriales y no llegaban a tiempo. Ese es el problema que ha tenido la Junta de Andalucía. También distintas opiniones entre la Agencia de Puertos de la Junta de Andalucía y la Consejería de Fomento que planteaban distintos temas de cómo tratar esos terrenos. Por lo tanto, nunca ha sido responsabilidad del Ayuntamiento que caducaran o no caducaran los expedientes. Radio Andújar, servicios informativos. El sonido de un año. Seguimos en el sonido de un año rescatando momentos importantes vividos en Andújar. Toda la comunidad cristiana, católica, apostólica, romana vivieron de especial manera la noticia mundial importante que se vivió el 8 de mayo. La fumata blanca de la chimenea del Vaticano anunciaba que ya se había elegido al sucesor del Papa Francisco. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost, ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem XIV. Se elegía así papa al hasta entonces cardenal Robert Francis Prevost Martínez, que desde mayo preside la Iglesia de Roma bajo el nombre de León XIV. Decíamos entonces y recordamos ahora que algo nos tocaba este pontífice de raíces mixtas, ya que su padre es de ascendencia francesa e italiana y su madre de origen español. De ahí que, bueno, se dirigiera en español a todo el mundo que estaba escuchando y que se sorprendieran hasta las propias speakers que estaban transmitiendo desde el Vaticano el momento. Y se me permiten también una palabra, un saludo. En español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Y volvemos al capítulo económico del Ayuntamiento de Andújar. Tras una liquidación con remanente de tesorería negativo de 2 millones de euros, que fue la liquidación de 2023, el Partido Popular sacaba pecho de su gestión por el resultado positivo en 1,9 millones de euros de la liquidación del 2024. Por refrescarnos la memoria, la liquidación lo que hace es reflejar el dinero que sobra o que falta del año anterior. Y en este caso, la memoria nos dice que la liquidación reflejaba el dinero que sobra del año anterior para destinarse a otros proyectos. El por qué sobra ese dinero se explica según quien lo cuente. Si lo hace quien gobierna, destacará que es fruto de una buena gestión, mientras que si lo hace quien fiscaliza, la oposición, dirá que es por proyectos no ejecutados, inversiones para las que se destina un dinero que si no se ejecutan esas acciones, pues ese dinero se queda en las arcas, porque no se han llevado a cabo. Manuel Fernández es el concejal de Economía y Hacienda. Que nos arroja un remanente de tesorería para gastos generales positivo en algo más de 1,9 millones de euros. En el global, el remanente de tesorería también es positivo en algo más de 400.000 euros. El sonido de un año. En el Ecuador del año nos llegaba una noticia buena para Andújar que nos hacía sacar pecho. Se renovaba la bandera azul para la playa de interior del Encinarejo, una distinción que es fruto del trabajo que durante años ha venido realizando el Ayuntamiento de Andújar a través de su área de medio ambiente. Una distinción que ha convertido a nuestra playa de Sierra en una de las 2 únicas playas de interior andaluzas que tienen este reconocimiento. Pero en el capítulo medioambiental había también algo no tan bueno. Sonado fue durante la primavera la denuncia que meses atrás había presentado la plataforma Campiña Norte de Jaén contra las megaplantas solares acerca de los más de 4.000 olivos
que ya habían sido talados mediante expropiaciones forzosas, advirtiendo que el proyecto pues podría acabar con unos 100.000 árboles en total. Vox alertaba en Andújar que esta realidad era ya patente en nuestro entorno más cercano y recordaba, a través del diputado Ricardo Chamorro, que había que luchar contra esto que ya había afectado seriamente a términos municipales cercanos como Lopera y Arjonilla. Hoy presentamos esta proposición no de ley para proteger al olivar y al suelo agrícola y proponemos en nuestra proposición no de ley proteger el olivar como cultivo estratégico nacional, revertir ese sobredimensionamiento de las renovables, derogar los trámites exprés de evaluación ambiental en las plantas, exigir informes de compatibilidad agraria antes de cada instalación e impulsar modelos agrivoltaicos en el sentido de lo que he comentado antes a nivel de derecho comparado, es decir, lo que se está haciendo en Italia, lo que se está haciendo en Francia y lo que se está haciendo en Alemania. Junto a las megaplantas solares ha habido otros temas que han acaparado la actualidad en este 2025 en temas medioambientales. Por ejemplo, había mucho pesimismo en el concejal de Izquierda Unida Podemos, Juan Francisco Cazalilla, con el tema de las vías pecuarias. Y es que decía que pese al acuerdo de la Junta de Andalucía de derogar la orden de 2003 que restringía el uso de nuestras vías pecuarias, no ve el concejal ninguna intención de que se abran al público realmente. Sí, bueno, comentabas que en qué situación nos encontramos con el tema de las vías pecuarias y podría afirmar que nos encontramos en la misma situación que hace 22 años, la misma situación que en el 2000, de facto en el 2003. No estoy contento en absoluto con el posicionamiento ni del actual equipo de gobierno y concretamente con el posicionamiento del concejal de Medio Ambiente, el señor Rodríguez. Entendemos que cuando se gobierna se caen en contradicciones, entendemos que cuando se llega a un gobierno se llega con un programa de máximos, pero entendemos también que hay que ser un poco coherentes, hay que ser un poco corresponsables con lo que se ha venido defendiendo en los últimos años. Y otro asunto medioambiental destacado de 2025. Con junio daba comienzo la segunda fase del proyecto, un poquito largo el nombre, Parque Fluvial Orgánico de Andújar besando abrazando el Guadalquivir. Una fase que buscaba unir, mediante un sendero, el Puente Viejo con el Molino Las Aceñas o el Puente Romano con el Molino Las Señas, que es así como lo hemos conocido siempre, pero que en realidad sentaba las bases para un gran proyecto de futuro. Nos lo contó a los informativos de Radio Andújar la técnica de la oficina del proyecto, Mari Carmen Soriano. Entonces, este sendero nos va a permitir hacer más adelante un anillo verde que bordee la ciudad y conectar las diferentes zonas verdes urbanas que se encuentran aquí en Andújar. Un proyecto sin lugar a dudas ilusionante que se gestó en la legislatura pasada y que trata de buscar soluciones medioambientales al problema de las inundaciones, importante asunto en nuestra ciudad, y al que se ha referido en muchas entrevistas a lo largo de este año el concejal del área, Emilio Rodríguez. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se descarta el hormigón, el cemento, la obra pura y dura. Entonces tenemos que reinventar ese tipo de intervenciones o de ejecuciones, o construir, por ejemplo, un sendero ecológico pues con los propios recursos del río, ¿no? Por ejemplo, en una primera fase, un primer proyecto, recordaremos cómo se extrajeron lodos del entorno del Puente Romano. Pues con esos mismos lodos se va a reutilizar para hacer un sendero mucho más accesible, un firme mucho más accesible para que las personas, por ejemplo, con movilidad reducida puedan disfrutar de gran parte del sendero. Pero también, por ejemplo, con los restos de poda y de corta de árboles dañados o que estaban ya muertos, también se van a reutilizar pues para hacer bancos, para hacer asientos, o se ha picado la madera para reintroducir esos nutrientes de esa madera, nunca mejor dicho, al propio sendero, ¿no? Soluciones que, bajo el punto de vista de José Manuel Marín, el geólogo José Manuel Marín, están dejando en el olvido el gran problema, porque, según él, asegura, y tiene datos, así lo ha expuesto en varias ocasiones a lo largo del año, en ruedas de prensa y en mesas redondas, asegura, decimos, que el problema de las inundaciones peligrosas no serán las del río como tal, sino la que provoquen los arroyos que desembocan en él, los llamados cauces secundarios. Hay personas que están equivocadas, piensan que es a través del río Guadalquivir, y mi opinión es que es a través de los barrancos o de los arroyos que desembocan en el río Guadalquivir. Y en el más peligroso de todos, sin duda alguna, es, bajo mi punto de vista, el arroyo La Estanza.
Entre tanto, se sigue apostando por las soluciones al problema de las inundaciones basado en la propia naturaleza, como les venimos contando en este bloque de noticias. Una idea que respalda el Gobierno de España, al que se refirió aquí en Andújar la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Agesen. Vamos a visitar Andújar, en este caso para visitar, hay 2 proyectos, uno que ya está prácticamente finalizado, que tiene que ver con renaturalización y con también protección ante inundaciones, pero un segundo proyecto que acaban de recibir también ayudas por parte del Ministerio. En total hablamos de más de 5,5 millones que vamos a poder ver cómo la naturaleza, es decir, soluciones basadas en la naturaleza, conviven en el pueblo para conseguir mejorar el municipio, tanto ante inundaciones, ante olas de calor, es decir, el verde va ganando espacio. Inversiones importantes para Andújar procedentes del Gobierno de España que se verían reforzadas con más dinero para otros proyectos a los que se refirió el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, en el acto de inauguración de la remodelación de la piscina cubierta. Datos como los que hoy recordamos en la inauguración de la remodelación de la piscina municipal de Andújar, que cuenta con una inversión de más de 417.000 euros procedentes del plan de recuperación del Gobierno de España. Pero es que, además lo decimos en un día en que se ha conocido un hecho absolutamente fundamental para, como decimos, para la mejora de las infraestructuras de la ciudad. Esa senda FEDER, esa subvención FEDER asignada por el Gobierno de España y por su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda al Ayuntamiento de Andújar, de casi 9 millones de euros en el marco de una inversión pública de 10,5 millones. Lluvia de millones para nuestra ciudad, canalizados por el Gobierno de España. Se hablaba de los edil y a los que se refería el alcalde, porque decía nuestra máxima autoridad que serán proyectos que van a transformar Andújar en el plazo de poco tiempo. Tiene un conjunto de 3 proyectos, uno que se refiere al puente romano y al polígono de la estación y la entrada de la Nacional, la salida de la Nacional Cuarto, al paseo de Renfe. Otro gran proyecto que va en la zona de la verbena, al medioambiental con la construcción de algunas viviendas, y otro gran proyecto que va en cuanto a la fachada sur, incluido el segundo pabellón ferial. Son 3 actuaciones que van a transformar completamente la ciudad en un espacio de tiempo muy breve. Para 2027 tienen que estar ejecutados el 20% de los proyectos. El sonido de un año. No nos podemos olvidar que este 2025 ha sido también año de movilizaciones en defensa de la sanidad pública y del Hospital Alto Guadalquivir. Y ha habido movilizaciones que, por cierto, desde que se creara el hospital hace 26 años, no se había vuelto a producir una jornada reivindicativa que implicara a la ciudadanía. La plataforma de alcaldes y alcaldesas de la provincia en defensa de la sanidad organizaba una concentración para el 30 de junio que previamente habían vuelto a justificar. La alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, es la portavoz de la plataforma en la comarca. El hospital de Andújar se ha visto muy mermado en cuanto a especialistas. Nos consta que áreas muy importantes como es traumatología, dermatología, el área de urgencias, que ahora sabemos que va a haber 3 médicos menos en el área de urgencias, pues todo esto nos llega a nosotros y como no, pues tenemos que levantarnos ante esta situación que, como te digo, ya venimos padeciendo hace años y que ya se hace insostenible. Especialmente dura con sus palabras fue la parlamentaria Ángeles Ferriz, que llegó a llamar exterminador de la sanidad pública al presidente de la Junta. Lo de Moreno Bonilla en la provincia de Jaén es que no tiene nombre. Es un exterminador de la sanidad pública. De nuevo vuelve a golpear al Hospital Comarcal de Andújar y lo deja herido de muerte. Otros 6 médicos ha perdido el hospital. Otros 6, que sigue con un desmantelamiento imparable. Moreno Bonilla vuelve a reírse de los vecinos y vecinas de Andújar y su comarca. Vamos, es que le da igual las protestas, las manifestaciones, las situaciones dramáticas que viven todos los días miles de familias. Se ha propuesto destruir el hospital, es su única hoja de ruta. Destruir el hospital, destruir la sanidad pública y seguir empujándonos a clínicas, a seguros privados, para que unos cuantos hagan negocio con nuestra salud y con nuestra vida. Una situación dura, una situación que se ha llegado a calificar como crítica también desde el sindicato médico, que añadían además que hacía tiempo que esta situación se veía venir, con médicos que se marchan y médicos que se dan de baja. O sea, que lo veía venir.
no soy adivino, simplemente hago un análisis objetivo de la situación y veo las cargas de trabajo y cómo estaban los compañeros y era una cosa pues casi obvia. Pero obviamente cuando te someten a una situación de estrés de ese calibre, con una actividad tan exigente como es la atención en urgencia, pues desgraciadamente todos han ido claudicando y han caído. Por cierto que de la participación en las movilizaciones en defensa del hospital fue criticada la ausencia del alcalde, Paco Carmona, crítica que fue contestada por nuestra máxima autoridad. En ese tema, la posición es que se implica que se cree que el alcalde de Andújar, yo lo considero así, se lo dije en el pleno, el alcalde de Andújar no es un activista con una pancarta. Sé que en la comarca hay alcaldes que son activistas con la pancarta y con el partido, activistas con la pancarta y con el partido. Pero el alcalde de Andújar nunca se ha manifestado en esa situación. El alcalde de Andújar lo único que hace es trabajar porque Andújar tenga los mejores servicios, pero no considero que un alcalde en este caso, a no ser que sea una cosa, no sé, no lo conocí ahora mismo, pero yo creo que el alcalde de Andújar debe de trabajar. Radio Andújar, 92.9 FM. Seguimos en el sonido de un año. 2025 ha sido el ejercicio para el que la carretera de Fuerte del Rey adquiriera también su protagonismo, con el final de una de las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía. En esta ocasión, 8 kilómetros que son los que conectan Andújar con La Higuera y que han supuesto una inversión de 21 millones de euros, 2,5 más de lo que en principio estaba previsto para esa misma actuación. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, visitaba la zona en la finalización de las obras. Una obra que venimos a visitar, pero que ya lleva un mes aproximadamente puesta en servicio y que lo que viene a hacer es a vertebrar el territorio y a mejorar la seguridad vial en este punto que todos sabemos que era un punto conflictivo. Yo quiero poner el foco en este sentido, porque poco o nada se había hecho por los anteriores gobiernos y ha sido el gobierno de Juanma Moreno el que ha hecho esa apuesta decidida y esa inversión en la A311 y yo creo que eso hoy podemos valorarlo significativamente. Vamos a seguir hablando de la carretera de Fuerte del Rey en este 2026 porque coincidiendo con el final del ejercicio, la Junta de Andalucía ha anunciado que se licita el proyecto para la actuación en el segundo tramo de 14 kilómetros entre La Higuera y Fuerte del Rey, lo que por cierto descarta por el momento la transformación en autovía de esta vía, algo que desde el Partido Socialista y desde otras formaciones políticas también definían como estafa. Estafa lo llamaba el parlamentario Víctor Torres, quien acusaría a la Junta de Andalucía de consumar su engaño masivo con total descaro, decía, y eran palabras suyas. Juanma Moreno prometió una autovía y nos ha dado el cambiazo por otro parcheo de apenas 8 kilómetros para el que encima han tardado nada menos que 2 años y medio. En fin, pero vamos a seguir hablando de otros temas que han sido actualidad en este 2025, porque el año próximo nos va a seguir dando para repetir temas de los que en este resumen informativo le estamos contando. Junto a la defensa de la sanidad pública ha sido y seguirá siendo noticia la posible instalación en Andújar de una planta de biogás. Y es que el biogás, de él se ha hablado mucho, pero si nos permiten el juego de palabras, se sabe bien poco. Se sabe poco de qué es en sí lo que se proyecta para Andújar. Sabemos que el pleno de septiembre de la Corporación Municipal abordó 2 mociones instando a acciones relacionadas con la implantación de la planta de biogás en nuestra ciudad, pero también desde la incertidumbre de en qué consiste el proyecto, dónde se engloba, en el marco de qué otro tipo de actuaciones similares en la provincia de Jaén y en Andalucía. En fin, no tenemos todos los datos al respecto. Bueno, la primera de esas mociones nos llegaba de la mano de Izquierda Unida Podemos, que solicitaba un referéndum popular para preguntar a la ciudadanía si estaba o no a favor de que se implante en Andújar una planta de biogás. La propuesta, que se rumoreaba en el pleno previo al mismo iba a ser supuestamente respaldada por el equipo de gobierno, finalmente fue rechazada en la sesión del pleno por la mayoría absoluta que ostenta el Partido Popular, que dijo que de referéndum nada. Una formación que sostiene que no está nada decidido y que el proceso, hasta que se viera culminada esa planta de biogás en Andújar, es largo. A favor del referéndum votó Izquierda Unida y Podemos y Andalucía por sí, mientras que el Partido Socialista y Vox se abstenían. Esto es ni un sí ni un no.
No hubo, por lo tanto, consulta popular porque hubo mayoría absoluta, la del Partido Popular, que dijo no al referéndum. La segunda de las mociones la presentaron los andalucistas, pedían la paralización y la retirada del proyecto de implantación de la planta de biogás, una moción que también fue rechazada por los votos mayoritarios del Partido Popular, aunque a favor votó Izquierda Unida Podemos, el PSOE y Vox volvieron a abstenerse, es decir, ni sí ni no. Previa a esta moción, los andalucistas habían solicitado el voto individual. Esperaban así que los miembros de la corporación, todos y todas, se retratasen, mostrando su postura individual ante este proyecto, momento que no se produjo porque, como les digo, el Partido Popular votó en contra de este sistema de voto y tienen mayoría absoluta. Tras esto, lo que ha habido son movilizaciones ciudadanas que han impulsado directamente la creación de una plataforma Stop Planta de Biogás, que han conseguido sacar a la calle a la ciudadanía, que ven peligrar su estado del bienestar con la implantación de esta planta, que ya viene de tener muy mala prensa en donde están ubicadas en otros lugares y que, según argumentan desde esta plataforma, ponen en serio riesgo la salud. Este modelo de negocio no está mirando por la salud de nadie. Se la van a saltar a la torera. No le importa nada la salud de las personas que estamos aquí alrededor. Solo le importa su dinero. El alperujo no tiene azufre, pero lo tienen que añadir. Y el azufre luego el que va a generar esa cantidad de sulfuro de hidrógeno que, aparte de oler a putrefacto y a cantarilla, es altamente tóxico. Más movilizaciones, porque junto a las movilizaciones por la sanidad pública contra la planta de biogás, otra que también ha sido noticia, pues ocupó la Plaza de España en este año y ha sido la de las trabajadoras de la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio que gestiona la empresa Atende, que denunciaban la situación de precariedad laboral que sufre la plantilla. Lemas con jornada extensiva nos dejan sin vida o formadas y entregadas pero mal pagadas reflejaban el malestar de un colectivo que asegura trabajar con contratos precarios, jornadas irregulares y errores continuos en las nóminas. Hoy iniciamos un calendario de movilizaciones para denunciar las condiciones de precariedad con la que trabajan las compañeras del sector de la ayuda a domicilio del SAT de aquí de Andújar, y lo hacemos aquí a las puertas del Ayuntamiento de Andújar porque esto es un servicio público que, aunque actualmente está externalizado y se presta a la gestión, la lleva la empresa Atende, el Ayuntamiento el máximo responsable de garantizar, de cuidar a las que cuidan a las personas mayores, a nuestras personas dependientes. El sonido de un año. Y una noticia más vamos a destacar de este 2025. El equipo de gobierno del Partido Popular ya tiene presupuesto para 2026. Lo han aprobado con su mayoría absoluta y además con una peculiaridad, y es que en el debate de este asunto, el orden del día tenía otros puntos, pero concretamente en el debate de los presupuestos, la oposición se ausentó del debate. Previamente habían explicado y habían puesto su postura en la sala de sesiones para indicar cuál era el motivo que les llevaba a no debatir ese punto y luego pues ausentarse todos en bloque, toda la oposición, para que el Partido Popular siguiera a solas el debate de ese punto de los presupuestos. Y es que el Partido Popular se quejaba en la oposición de si el que entonces gobernaba le daba o no le daba a tiempo la documentación del Pleno para estudiarla y poder hacer las enmiendas oportunas luego en el debate del Pleno, de este asunto en el Pleno de la Corporación, y parece ser, según la oposición, ahora el Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta, ha hecho exactamente lo mismo, no entregar la documentación que ha impedido que los partidos políticos pudieran estudiársela y hacer a tiempo las oportunas enmiendas. Así, como les decimos, no habíamos visto nunca esto en la sala de sesiones, que Izquierda Unida Podemos, Andalucía por sí, Vox y el Partido Socialista, luego de explicar su posicionamiento y como medida de protesta por la falta de tiempo que habían tenido para estudiar la documentación,
argumentación, se ausentaron, se levantaron y se marcharon, aunque luego volvieron para el debate del resto de los puntos. El presupuesto aprobado por la mayoría absoluta del Partido Popular asciende a algo más de 49 millones de euros, 2 millones más que en el presupuesto 2025. La postura de ausentarse del Pleno fue calificada por el alcalde como teatrico y diría que lo que han hecho en realidad es no trabajar, que era su obligación. En fin, que nos vamos a marchar poniendo un buen sabor de boca al cierre de nuestro informativo, El Sonido de un Año, pues hablando de premios y distinciones, porque 2025 va a ser a buen seguro un año a recordar para personas como nuestro paisano Moisés Portillo, que recibía una distinción. Lo hacía el Congreso de Ciencias Planetarias. Le conseguía a nivel europeo una distinción por sus magníficas observaciones sobre el planeta del Sistema Solar desde su observatorio en la Sierra de Andújar. Premio Junta Rectora Parque Natural Sierra de Andújar a José María Molina, que fuera director conservador del parque entre 2005 y 2019, siendo el director que más tiempo ha trabajado en el Parque Natural Sierra de Andújar desde su creación y el que más proyectos ha relanzado y ejecutado. También va a ser un año a recordar por Micaela Navarro, que ha obtenido varias distinciones este año que se nos marcha. De un lado, reconocida con uno de los premios Menina de la subdelegación del Gobierno andaluz por su trabajo en defensa de la igualdad y contra la violencia de género, y por otro lado galardonada con la medalla a la promoción de los valores de igualdad, condecoración otorgada en el marco del 20 aniversario de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que tenía por objeto distinguir a personas cuya trayectoria y labores ejemplares fueran acreedoras de esta distinción. Y entre las personas reconocidas por diferentes motivos, que han sido muchas, pues hay que destacar el galardón que recibió Eduardo Criado García, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Andújar, que en enero pues se le concedía el nombramiento, se le hacía entrega en realidad del nombramiento de hijo predilecto de la ciudad, porque esta iniciativa partió de una moción de Izquierda Unida Podemos 4 meses antes de la entrega del galardón como tal, una moción que luego se transformó en institucional y por tanto de todas las formaciones políticas con representación municipal que decidieron unirse a la estela de esta moción de Izquierda Unida Podemos. El antiguo templo de Santa Marina se transformó en un improvisado salón de plenos para el acto solemne de entrega de este galardón, que fue más que bien recibido por el homenajeado. Yo tengo que reconocer que el ayuntamiento entero, que los partidos políticos, que todos conmigo os habéis portado extraordinariamente. Yo sé que soy gente trabajadora, en todos los partidos hay gente buena y en todos los partidos hay gente para echarlo. Pero bueno, la alegría que aquí no hemos tenido necesidad de echar a nadie, por lo menos de Andújar, muchísimas gracias. Servicios informativos de Radio Andújar. Y antes de terminar, un apunte final que resume bien este año. A lo largo de estos meses, millones de personas han pasado por las redes de Radio Andújar. Han visto nuestros contenidos, han interactuado, han compartido y nos han acompañado. Solo en Facebook casi 15 millones de visualizaciones, una cifra que refleja esa respuesta constante. Una respuesta que ha ido mucho más allá de nuestras fronteras. A través de la emisión online, Radio Andújar se ha escuchado en más de 100 países, desde España o Estados Unidos hasta lugares tan lejanos y curiosos como Japón, Australia, Sudáfrica, Nepal o Burkina Faso. Todo ese respaldo demuestra algo importante. Gracias a nuestras redes y plataformas, Facebook, YouTube, iVoox, Spotify y la emisión online, muchas personas se han sentido este año un poco más cerca de Andújar. Por eso, gracias por seguirnos, por estar ahí y por acompañarnos. Y recuerden que pueden descargarse la app oficial de Radio Andújar gratuita y segura en Google Play. Toda la radio, todos los programas y todos los podcasts siempre con ustedes cuando quieran y donde quieran. Radio Andújar, su emisora de siempre, más viva que nunca. Gracias por acompañarnos en 2025 y les esperamos también en 2026. Síganos. Radio Andújar.
Así nos marchamos, deseándoles como siempre lo mejor, recordándoles que además de los enclaves habituales de nuestros informativos, a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 1 de la tarde y 9 de la noche, tienen toda la información, como decía nuestra compañera, en nuestras redes, para que no se les olvide nada. La posibilidad de seguir cualquiera de nuestros programas o de nuestros informativos en cualquier ocasión. Todo el equipo que conformamos la redacción de informativos de Radio Andújar les deseamos lo mejor. En nombre de Juan Parras, José Martínez, María José Toscano, Isabel Cortés, Antonio Canata y yo misma, Paqui Esteban, les deseamos lo mejor. Que tengan un feliz 2026 y ojalá que la redacción de informativos de esta casa Radio Andújar, que es la de ustedes, tengamos la oportunidad de contarles muchas cosas buenas. Hasta luego. El sonido de un año. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.